¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de razonamiento verbal. Ustedes dirán, profesor, pero ¿por qué al revés si la semana pasada vimos literatura? Y ustedes ya saben que por cada 3 clases de RB habrá una clase de literatura. Por eso es que el día de hoy estamos arrancando nuevamente con razonamiento verbal, ¿correcto? Hoy día, 19 de agosto del año 2020, vamos a trabajar un tema sumamente importante. Y digo importante porque, a pesar de que no viene la Universidad Nacional de San Marcos, todavía vienen universidades como la Universidad Nacional del Callao, viene en la Universidad Nacional de Ingeniería y viene en la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿correcto? Ya saben que esta clase está dirigida para ustedes, chicos del cuarto año de secundaria del Colegio Jebulí en Cañete. El día de hoy vamos a ver eliminación de oraciones, pero este tema tiene diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? En la Universidad Nacional de Ingeniería a eso se le llama eliminación de información. Algunos también le llaman, por ejemplo, supresión de oraciones, ¿correcto? Pero en términos generales, el tema evidentemente es eliminación de oraciones, ¿correcto? Ahora, ¿cómo podemos entender la eliminación de oraciones? Uno dice, pues eliminar una oración consiste en sacarla de un contexto, sacarla de alguna manera de un texto, sacarla de alguna manera de un párrafo. ¿A qué llamamos eliminación de oraciones? Eliminación de oraciones se le llama, ¿no es cierto?, aquel ejercicio verbal, ¿no es cierto?, que consiste en eliminar o excluir aquella oración que no dote de coherencia ni de sentido, ¿no es cierto?, al propio texto, ¿no? Al texto, ¿no es cierto?, en el cual está siendo partícipe esta oración, ¿no? Digamos, al texto, ¿ya? Acá vamos a colocar esto para no confundirnos. Profesor, una pregunta, o sea que eliminar una oración consiste en ¿qué? Por ejemplo, ustedes saben que la unidad mínima de un texto es una oración, ¿correcto? El conjunto de oraciones forma un párrafo, y también el conjunto de párrafos nos puede formar un texto de manera genérica, ¿no? En realidad lo que hacemos en eliminación de oraciones es ubicar pequeños textos conformados por 4 o 5 unidades informativas y seleccionamos aquella oración que contenga vicios de dicción o vicios de composición. En este caso, por ejemplo, vamos a destacar 3 criterios: criterio de disociación, criterio de redundancia y criterio de oposición o contradicción. Y para de alguna manera ejemplificar con mayor detalle estos ejercicios, vamos a colocar un ejemplo por cada criterio, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que se debe buscar en un texto? Primero se debe buscar la continuidad de las ideas. Punto número 2, se debe considerar que un texto debe estar correctamente redactado. Y punto número 3, que ese texto tenga un sentido completo. Pero un texto tiene sentido completo y tiene esta agilidad de ideas siempre y cuando las ideas tiendan a ser diferentes o tiendan a aportar de alguna manera una información nueva. Lo que se busca en las eliminaciones de oraciones o en este ejercicio es excluir o extraer aquella oración que no brinde esa continuidad y tampoco esa coherencia al texto, ¿correcto? Por ello van a existir 3 criterios de eliminación. El primer criterio es el criterio de disociación o inatingencia. En algunos manuales también vas a ver el criterio de incoherencia, también le dicen algunos, ¿no? Por ejemplo, en este criterio se va a eliminar, ¿no es cierto?, o se eliminará a aquella oración que se aleje del tema o que en su propuesta discursiva presente incoherencias con respecto al resto de oraciones. A ver, por ejemplo, por disociación o inatingencia se debe eliminar aquella oración que hable de un tema diferente al cual se está hablando en el resto de oraciones. Se debe eliminar aquella oración que hable de un tema de alguna manera cercano, próximo, pero que hable de otras condiciones u otras características del propio tema el cual está siendo mencionado. O también se debe eliminar, ¿no es cierto?, aquella oración que, digamos, hable de un tema
muy diferente a lo que se está planteando. Por lo general, las oraciones eliminadas siempre tienen un tema y tienen 5 unidades informativas. Entre 4 o 5 unidades informativas, pero siempre empieza con el tema. Entonces, si te plantean el tema, ya sabes de qué va a hablar el propio texto, ¿no es cierto? Evidentemente, si tú sabes el tema, evidentemente vas a eliminar aquella oración que no comparta el mismo tema que se brinda al inicio o que no tenga la misma temática desarrollada por el resto de oraciones. Por ejemplo, la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco, ¿no es cierto?, considera que la disociación puede ser de 2 tipos: disociación total y disociación parcial. Por ejemplo, la total es cuando se habla de un tema diferente, evidentemente, ¿no es cierto? Y cuando de alguna manera se da la disociación parcial, cuando se está hablando del tema, pero se habla de otra condición. O sea, todas las oraciones hablan de una característica o una cualidad distinta del tema, mientras que la oración que se va a escribir habla del tema, pero de condiciones diferentes al resto. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que de alguna manera se va a destacar, ¿no? Por ejemplo, el fútbol peruano. Dice, el fútbol es el deporte rey y en el Perú no es la excepción. Toda la hinchada se alista para el reinicio de la Liga 1 con mucha expectativa. Por ejemplo, ahí estamos hablando del fútbol peruano, ¿no es cierto? Ahí está. Dice, los hinchas esperan con ansia saber quién será el nuevo campeón del fútbol peruano en esta edición 2020. Por ejemplo, seguimos hablando del fútbol peruano, ¿no es cierto? En la primera oración destacamos la expectativa de la hinchada. En la segunda oración destacamos la cualidad de la hinchada, ¿no es cierto? Que está alegre o está con ansias para saber, ¿no es cierto?, evidentemente quién será el campeón. Dice la 3, el Boys peruano no se queda atrás y siguiendo los protocolos de seguridad es probable que retorne muy pronto. La pregunta es, en la 3 estamos hablando del fútbol peruano, profesor, no, hablamos del vóley, ¿no? Y hablamos que también retornará. ¿Eso qué quiere decir? Que si va a retornar también, quiere decir que el fútbol, al igual que el fútbol, está retornando, ¿no? Pero acá yo les hago la pregunta. ¿La 3 está hablando del fútbol? No, ¿sí? ¿Está hablando del fútbol peruano? No. ¿Está hablando del qué cosa? Está hablando del vóley peruano. O sea que acá estamos hablando de un tema diferente. Vamos a ver si en la 4 seguimos hablando del vóley o de repente, ¿no es cierto?, esta podría ser en todo caso la respuesta. Mira, dice, el retorno del fútbol peruano se deberá, el retorno del fútbol peruano se deberá hacer con todas las medidas de seguridad, para así garantizar el buen fútbol, pero sobre todo la preservación de la salud. Y dice la 5, nos esperan nuevos clásicos, nuevas estadísticas, nuevas jugadas, pero sobre todo buen fútbol, dice. O sea que de la 1 hasta la número 5 hablamos del fútbol. Sin embargo, la 3 no me habla del fútbol peruano, sino me está hablando de qué cosa. Me está hablando del vóley peruano. Por eso, la oración a eliminar evidentemente será la número 3. ¿Y por qué? Porque de alguna manera esta oración no está hablando del fútbol peruano. Su criterio será disociación o inatingencia, ¿no es cierto? Se va o se elimina porque todas las oraciones hablan del fútbol peruano, mientras que la 3 está hablando del pronto retorno del vóley, ¿no es cierto? Por eso, esa sería la primera condición o el primer criterio de eliminación que vamos a sugerir en este planteamiento de las eliminaciones de oraciones, ¿correcto? Eso es lo importante. Muy bien, habíamos dicho que de alguna manera, ¿no es cierto?, las eliminaciones de oraciones o el criterio de eliminación, ¿no es cierto?, o de alguna manera ese tipo de ejercicios consisten en eliminar o excluir aquella oración que no dote coherencia ni sentido al texto. En este caso hemos visto pues el primer criterio, que es el criterio de disociación o inteligencia, y vimos un ejemplo de la aplicación de este criterio, ¿no? Ahora vamos a hablar del criterio de redundancia o repetición, ¿no es cierto? Algunos también le llaman parafraseo, por si acaso. Ahora, la pregunta será, profesor, ¿y por qué se le llama parafraseo, redundancia o repetición? Bueno, a continuación lo vamos a mencionar y lo vamos a aclarar.